Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva temporada, a la segunda temporada del podcast de Forward, un podcast especializado y centrado específicamente en las marching arts de Costa Rica y de Latinoamérica. La misión de Forward tiene muchísimo que ver con el desarrollo de este arte a lo largo de todo este territorio. Creemos firmemente en que la misión que tenemos ayuda a muchísimas personas y por eso lo hacemos con tanta pasión. Antes de presentarles al invitado que tenemos el día de hoy, quiero invitarlos a que hagan varias cositas por nosotros porque aunque ustedes no los crean, nos ayuda muchísimo. Lo primero es darle un clic al botón de suscribirse porque ayuda muchísimo y darle un like. Y además de eso, los invitamos a comentar durante toda esta entrevista qué piensan, qué observaciones tienen, porque sí estamos leyendo sus comentarios y nos ayuda muchísimo a ir comprendiendo hacia dónde debemos ir, o cuáles son esas dudas, esas incógnitas que tiene nuestra audiencia y nos permite trabajar en ellas. Ahora sí, sin más, voy a presentarles al primer invitado de la segunda temporada, el señor Andrés Castaño. O señor, no, entonces. Bienvenido, maestro. Es un gusto tenerlo acá. Ahorita vamos a hablar un poquito más de quién es usted, pero quiero que usted se presente para nuestra audiencia. Bueno, como acaba de decir Josué, mi nombre es Andrés Castaño, súper agradecido por la invitación. Estudiante de Ingeniería Física, percusionista, educador, apasionado por el aprendizaje, por los lenguajes y nada más por ahora. Andrés, importantísimo. Yo creo que, bueno, en la primera temporada comentamos muchísimas cosas acerca de no solamente de la realidad de Costa Rica, sino de otras partes de Latinoamérica y en específico de Colombia, el país de donde usted proviene, ¿correcto? Correcto. Este, para comentarle un poquito a las personas, antes de comentarle a todo el mundo, porque yo creo que cuando empecemos a comentar acerca de su carrera en las marching arts, pues estamos entrando ya a un terreno bastante pesado porque es el top, ¿verdad? Donde has estado tocando. Pero comentémosle a las personas un poquito acerca de las marching arts a nivel general. ¿Cuál es tu apreciación del marching band y el marching band en Latinoamérica en específico? Yo creo que mi definición acerca de esta actividad es, imagínense que ustedes combinan un deporte y ejecutar música, todo al más alto nivel. Ujú. Entonces usted es un futbolista en las piernas y un super mega músico del torso hacia arriba. Eso son las marching arts. Correcto. Yo aquí en Costa Rica me dedico muchísimo al desarrollo de esta actividad, principalmente en escuelas, colegios, o sea, con niños y con adolescentes. Igual ahora tengo un nuevo proyecto donde tengo la oportunidad de trabajar con personas adultas, pero mi foco principal ha sido ese. Y cuando hablamos de esto con los papás de los muchachos que estamos presentando el proyecto y demás, precisamente les decimos de esto, ¿verdad? Las marching arts son la síntesis perfecta, ¿verdad? Porque amo muchísimo este género y esta actividad, la síntesis perfecta del deporte y de las artes. A nivel cognitivo hay una carga importante, a nivel físico hay una carga importante. Es saludable, entonces podemos decir, el marching band en el desarrollo de las personas. Totalmente. Yo, yo no hablo solo por mí, sino por todos los estudiantes a quienes he visto que la vida les ha cambiado Ujú. eh, solamente por estar en un grupo marching. Y eso es, como educador, yo creo que lo más gratificante, porque a la final, si bien estamos haciendo esto para expresarlo a su máximo nivel, lo que queremos es un cambio social, Claro. es una intención social por detrás de todas las tareas y proyectos que se tienen dentro de un grupo marching. Entonces, creo que eso que acabaste de acotar es lo más importante. A la final, una persona que entre a una actividad marching es porque 5 años después va a conocer probablemente de primera mano qué es la excelencia. Claro, 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 comprendo. Bien, y ahora que logramos darle una pequeña presentación a este género, a esta actividad, Andrés, has tocado en Carolina Crown, Ujú. has tocado en Rhythm X ¿Correcto? y en Conexus. Y en En Conexus. Ajá. Conexus. Contémosle a las personas primero a nivel general. Ajá. ¿Qué significa para un muchacho? No el Andrés que conocemos actualmente, que está haciendo una gira por Costa Rica, educando, sino para ese muchacho que un día soñó
y se atrevió. ¿Qué significa esta clase de agrupaciones? Estas agrupaciones para mí son, son lo mejor que yo he hecho en mi vida. Son lo mejor que yo he hecho en mi vida y con muchísima disciplina y muchísimo trabajo duro. eh, Llegar a los grupos de nivel más alto en el mundo, simplemente yo creo que es la meta que debe tener toda persona respecto a cualquier actividad que ejecute. Entonces es mirar hace unos 13, 14 años atrás y pensar en ese niño que dijo, bueno, estoy haciendo esto y me gusta, independientemente de si es marching o no, y lo voy a hacer al nivel más alto que pueda existir en este mundo. Entonces es más o menos eso. Los grupos en los que yo he estado son la expresión de profesionalismo en las marching arts y han sido las mejores experiencias que yo he podido tener en mi vida, tanto personales como musicales, como intelectuales. Me han permitido, como lo mencioné ahorita, yo no soy solo estudiante de música, porque soy un estudiante de música, sino también de ingeniería física. Ujú. Y las marching arts me han llevado a, llamémoslo, progresar en mi carrera, que es la ingeniería física, de una manera que yo no me hubiera imaginado. No nos hubiera imaginado que la física y la música se combinaran de alguna manera y lograr que ambas carreras converjan en un solo punto y entre ellas se complementen es lo más gratificante que me ha podido pasar. Claro, 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 comprendo. Andrés, desde el punto de vista emocional nos contás, ¿verdad? Toda esta parte del significado. En la parte un poco más tangible, Ujú. para las personas que no conocen todavía la actividad o que son muy nuevos o que Ajá. están por lanzarse a Correcto. audicionar para una banda, Entiendo. ¿qué significa? Por ejemplo, bueno, para contarles un poco también a nuestro público, Carolina Crown pertenece a Drums Corp International. Correcto. Connexus y DreamX pertenecen a WGI. Ajá. Ahí es donde compiten. Estas son ligas de competición en Estados Unidos. Sí. Si puedes contarnos un poquito más acerca de estas ligas de competición. Sí. Ambas ligas que acaba de mencionar Josué, incluyendo una adicional que también se encuentra a un nivel competitivo, son las tres ligas DCA, WGI y DCI que agrupan las ligas de nivel más alto en el mundo entero de las marching bands o marching arts o eh, actividades relacionadas a este tipo. Entonces, para ponerlo en términos un poco más coloquiales, haga de cuenta que si usted está practicando fútbol, firmar con el Real Madrid es el análogo de uno como percusionista estar en RhythmX o estar Ujú. en Carolina Crown. Entonces yo creo que eso es una forma en la que lo podemos poner de manera más coloquial y que la gente entienda de pronto un poco el nivel de RhythmX y de Carolina Crown eh, que yo tuve la oportunidad de experimentar. Claro, claro, comprendo. Perdón, de qué parte de Colombia sos? Yo soy de Medellín. De Medellín. Ujú. Ok, ok. El pequeño Andrés de hace 13 años en Medellín sueña con participar en uno de estos grupos y Sí, de entrada dice, ¿lo voy a lograr? sí. ¿O hubo duda en algún momento? ¿O hubo situaciones que le dijeron a usted, quizás se quede solamente en un sueño? Yo creo que hasta que no me monté en el avión, Mm, todo se quedó en solamente un sueño. ujú. Todo, todo. Yo no podría decir que en un momento aseguré que me iba a ir. En ningún momento, incluso cuando me dieron los contratos, yo no pude asegurar que me iba a ir, sino hasta que estaba montado en el avión. Pero Andrés hace unos 13 años llega y se sienta y ve todo este material gigante, de lo que puede llegar a ser, y entonces empieza a averiguar y son muchas etapas en las que me siento con mi mamá y con mi papá, que los saludo porque ambos me han apoyado totalmente. Y eso ha sido lo más importante que yo he tenido. Pero donde yo me he sentado con ellos o me senté en ese momento y les dije, quiero hacer esto, la gente me ha dicho que yo puedo porque el nivel lo puedo lograr y soy bueno y ustedes me pueden ayudar económicamente. Tienen que pagar unos $500 de tiquetes más unos $4,000 de la temporada y me mantienen allá, porfa. Pues, obviamente me dijeron que no. Mm, Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, pertenecer a grupos en Medellín, en Colombia, de los cuales yo salía de los ensayos llorando porque decían que yo era muy malo y que yo les iba a dañar el performance.
Entonces que era mejor que yo quedara a un lado, que yo quedara por fuera. Otra etapa súper importante de ese proceso fue yo grabar videos de audición por mi cuenta y yo no sabía qué videos había que grabar, pero yo me senté y grabé y los puse todos en un drive y recuerdo muy bien mandar correos poniendo ese enlace de drive en el correo a todas las cores, todas, todas. Ninguna me respondía. La que me respondía me decía, bacano, te invitamos a un campamento y aquí vemos. Pero eh, yo creo que resumámoslo en la siguiente frase y es, si yo hago el error y la equivocación mi mejor amigo en un proceso en el que estoy buscando éxito, entonces no voy a tener problemas en el camino para lograr llegar a la meta. Entonces, digamos que en algún momento ese Andrés más pequeño hubiera desistido simplemente porque el 99% de las veces le dijeron no y solo el 1% le dijeron sí. Yo creo que no, si hubiera desistido nada hubiera logrado. Pero es eso, yo siento que es como más uno saber que le van a decir que no, saber que uno está mal, saber que uno no sabe y hacer frente a ese hecho y simplemente seguir con sed de aprender y con sed de crecer y entendiendo que siempre va a haber alguien que sepa más que uno, siempre. Y siempre va a haber alguien que sepa menos que uno. Claro. Entonces uno debe intentar aprender de los dos extremos. Me es muy particular, Andrés, que digas esta parte o que comentes esta parte de que me quedaba sentado, me hacía a un lado en las agrupaciones en las que estaba, Sí. porque actualmente cualquiera que lo ve dice, no, Andrés venía con un talento, Andrés nació con un par de bolillos en las manos y ya venía tocando. Ojalá. Entonces porque cualquiera imaginaría eso, porque no ven ese proceso. ¿Cómo fue ese proceso de preparación? ¿Cómo llegó usted hasta donde está actualmente? Yo creo que vamos a resumirlo en 3 ideas súper principales. Es sacrificios, dedicación y pasión. Y las voy a definir a mi forma. Pero, a ver, sacrificios fue pensar que estás, al menos en Colombia es súper famoso el hecho de, o bueno, muy común entre los jóvenes, el hecho de uno tener una vida social muy activa. Estamos hablando desde los 12 años hasta pues ya del resto de la vida. Y lo primero que yo tuve que hacer fue desistir prácticamente de todo, desaparecer, donde mi mamá era la única que sabía que yo estaba en la banda todo el día, donde los ensayos eran martes, jueves, 7, 9 de la noche, domingos todo el día, y yo estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo el día, digamos, salía del colegio y me iba todo el día para allá solamente a grabar videos, a estudiar. Novias me invitaban a 15, yo no iba, me invitan a planes, yo no voy, familia, me invitan a cumpleaños, cumpleaños de mi mamá, mi propio cumpleaños, año nuevo, una serie de cosas que uno piensa que en el momento de pronto el hecho de que las personas que lo rodean a uno se puedan de pronto un poco molestar porque uno está dedicado a su objetivo puede ser perjudicial para uno, pero hoy yo digo, ¿qué pasa si hago esos mismos esfuerzos enfocándome a otra meta? Probablemente logré algo parecido a lo que logré en RhythmX en el análogo de la percusión a otra área de mi vida. Y eso yo creo que es súper importante, pero entonces de sacrificio, disciplina, yo estudiaba mucho y digamos que el otro es un poco, yo lo llamaría estrategia de aprendizaje, porque no es solamente uno, no va a definir disciplina, porque todos sabemos que es prácticamente usted sentarse y no trabajar 10 horas, sino que la hora que trabaje diaria la trabaje muy bien. Entonces va acompañado del concepto de estrategia. Entonces eso es, ¿de qué manera voy a considerar yo que después de esta sesión voy a tener un avance en lugar de qué estudio? Más allá de uno hacerse la pregunta, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué veo? Sino, la que me hago es, ¿de qué manera después de esta sesión que voy a tener voy a obtener un avance significativo para mañana, para pasado mañana? Y así, entonces yo creo que, no sé, por alguna razón en ese momento yo tenía en mi cabeza que lo que tenía que hacer era generar una estrategia. Y eso ha sido algo que, digamos, en mi proceso
ha sido característico, y es que yo, si bien he tenido profesores, hasta que yo no vine de Crown a Gran Banda, nosotros no teníamos a nadie al frente, digamos de manera continua, porque si había pues profesor Jesse Brooks, un Ujú. Leandro Pascuy, ellos iban y nos daban clínicas y nos ayudaban, pero digamos el rol que cumplo yo ahora para Gran Banda, para Meva, para Conexus, no, no lo tenía yo. Entonces era una sed muy grande de entender cómo hacer para que el próximo día o la próxima sesión de estudio que tuviera hubiera un cambio gigante. Llamémoslo un poco, em, no sé, ser autodidacta, Ujú. y, y, y eso acompañado de una sed gigante de que las cosas cambien. Pero yo creo que para esa etapa de mi vida, esos tres conceptos fueron súper claves. Un poco interpreto yo, Andrés, de abnegación, esa anteposición de los objetivos por sobre usted mismo. Ujú, sí, correcto. Correcto. O sea, pongo mis objetivos al frente y soy completamente para esos objetivos. Comprendo. Y interesante, porque es justamente lo que te decía hace un rato. Cualquier persona, a veces las personas piensan que es muy fácil, ¿verdad? O a veces piensan que es puro talento. Y no, o sea, creo que es importante, y es un mensaje muy importante para los muchachos que nos ven, que nos escuchan, el entender que no solamente a nivel marching, porque Ajá, lo decías, en mi carrera sí. funciona exactamente de la misma manera, o en otras áreas de mi vida, es un tema más bien de enfocarse en lo que se quiere, Ujú. con toda la pasión, con todo el amor que uno pueda generar. Correcto. Andrés, actualmente, bueno, más bien antes de venir a la hora, quiero conocer un poco más de la experiencia de, por ejemplo, Carolina Crown. ¿Cuál de las dos experiencias te marca más, Carolina Crown o Rhythm X? Yo creo que marcan de formas diferentes. Es diferente. Estar en Crown es usted estar en un Indelot y ver qué va pasando Santa Clara, pero usted está tocando y usted está enfocado en ganar, en Ujú, ganar y en no equivocarse, pero ver qué va pasando Santa Clara. Y ahí, por ejemplo, para mí, un choque, un primer choque emocional donde yo digo, no les estoy viendo en un video, estoy ujú, compitiendo contra ellos directamente. Y ellos están ensayando porque tienen susto de que nosotros toquemos más limpio que ellos. Lo mismo un Blue Devils, un Blue Coats. Y pensar de esa manera fue un choque grande, un choque grande. Pero Crown es fácilmente la actividad físicamente más demandante que yo he hecho en toda mi vida. ok. Yo recuerdo caerme en el drill, yo recuerdo quitarme las camisetas y hacerles así y que cayera un baldao de sudor, entrenar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, dormir por 3 meses en un bus, jornadas súper largas de trabajo, cansancio, muchos momentos de yo decir, me quiero ir, yo no quiero estar más aquí, ya no quiero tocar más redoblante. Wow. Eh, pero esa lo marca a uno de una manera muy diferente, porque también pertenecer a Crown es pertenecer al grupo de brass más perfecto del mundo entero, prácticamente. Y estar alrededor de esa ética de trabajo, bajo el lema por el cual funciona Crown, que es excelencia para la vida, más allá de lo musical, que es asombroso y gigante, es, o sea, le enseña a uno demasiado, Ujú. demasiado. Pero entonces comparando Crown con Rhythm X, eh, son experiencias diferentes, porque Crown es disciplina y excelencia para la vida y tenemos que hacer esto de la manera en la que es correcta, y de pronto algo un poco más formativo, un programa mucho más formativo. Y Ridemex es un programa en el que ellos, o sea, ellos no te van a llegar a enseñar, ellos van a llegar a pulir el ensamble para que ese ensamble sea perfecto, porque es que estamos hablando de miembros que vienen obligatoriamente de un nivel Crown, un nivel Cavaliers Fred Sanford, un nivel Blue Coats, un nivel Blue Devils, un nivel Santa Clara. Entonces son personas, digamos, percusionistas que no llegan a que les digan cómo deben tocar o cómo deben sentir las cosas o cómo se toca a tempo, o sea, cómo tocar de manera perfecta, Ujú. sino ser, ser un grupo perfecto se disfruta de una manera.
que yo creo que no se disfruta en otro lado. Ujú. Estar con educadores que son los mejores educadores del mundo y estar con integrantes que probablemente todos tengan un premio de mejor percusión del mundo y ver cómo trabajan ellos contrastado con Crown es muy diferente. Es muy diferente, pero es también muy agradable y muy, le aporta a uno demasiado. Andrés, me marca mucho algo que dijo hace un ratito, porque me es muy particular escucharlo. Escuchaba decir que ver a Santa Clara Vanguard pasar y ya no estarlos viendo en un video, ver a Blue Devils pasar y ya no es estarlo viéndolos en un video, pero también es, ahora soy parte de este grupo selecto de personas en el mundo. Ujú. ¿Y en qué momento se da cuenta de eso? ¿O nunca hace esa sinapsis de decir, ah, no, ya no solo los veo en el video, es que yo ahora soy ellos? Yo creo que, a ver, uno conociendo la actividad, uno desde que le dan el contrato, uno dice, uff, bueno, voy a competir contra estos grupos. Pero el primer lot que uno tiene eso, al menos para Crown en la costa este, esto es el Ford Arena, que no recuerdo bien, de Detroit, creo que es Detroit. Y uno llega a ese primer show y eso es alrededor del estadio, todas las corps en el lot. Entonces, nosotros irnos desplazando y ver un Santa Clara, ver un Blue Devils, ese primer encuentro, en donde yo los veo y no los veo, y quisiera quedarme. Entonces, esa es esa sed de Andrés, 10 años, que practicó viendo sus videos y ya está pasando al lado de ellos con Crown y los ve y es como, quisiera quedarme, Ajá. pero les tengo que ganar. Es muy loco. Claro, claro, por supuesto. Y Ready Max es el siguiente nivel, es Sí. el paso que sigue, Ujú. es ya el top del top, lo mejor de lo mejor. Sí, correcto. Estamos hablando de diseñadores que no están acostumbrados a pasar una temporada sin ganarse una medalla. Ujú. Entonces, análogo para todas las personas que nos están viendo. Yo no sé mucho de fútbol, pero ¿cuál podría ser la copa más grande que gane el Real Madrid? Sí, claro. Yo ¿Cierto? tampoco sé de fútbol, Bueno, lo entonces que tampoco sea. puedo hacer una referencia, Entonces, pero algo entiendo. así. Ujú, El premio más grande que se pueda ganar el Real Madrid anualmente ujú. es lo que esperan los educadores de RIEMEX. De por sí, de por naturaleza. O sea, ellos saben que el material, el talento que van a recibir en audiciones es totalmente capaz de lograr un tercer, segundo, primer lugar. Y de manera consistente, desde que ellos crearon el grupo, esa fue la ideología. Entonces es otro nivel, es realmente otro nivel. Es ser bueno con gente muy buena. Y eso es, yo no me hubiera imaginado cuando yo pasé a Conexus en la primera oportunidad que iba a llegar a un Remix. Claro, claro, comprendo. Hablemosle un poquito a las personas, sé que tal vez de esta parte no conozcas tanto, pero hablemosle un poquito a las personas acerca de toda esa estructura, porque ahorita que lo Ujú, pienso, recuerdo en WGI, que es esta competencia de invierno donde decimos que compite Remix, grupos escolares, ujú. ¿verdad? Entonces pasan estos grupos escolares, crecen los muchachos, llegan a DCI, luego vuelven a WGI ya con todos estos años de experiencia, Sí. correcto. Es así como va funcionando esto por allá, ¿cierto? Sí. Entonces el circuito empieza más o menos en un noviembre, octubre, donde casi que empiezan las audiciones de las dos ligas. Cuando usted empieza a audicionar, primero no es normal tener audiciones por videos, usted tiene que ir a los campamentos de audición, entonces usted va, audiciona y digamos octubre, noviembre, incluso septiembre, octubre, noviembre, se eligen las personas para WGI. Esa temporada va de diciembre a abril, pero entre diciembre y abril son los campamentos para DCI. Ok. Entonces, ya luego de que la gente sale de abril, o bueno, termina abril con WGI, en mayo, justo un mes después, empieza DCI. Entonces, estas personas fueron elegidas durante las competencias de WGI. Y eso es común los fines de semana que uno ensaya en un programa de WGI, ver que hay estudiantes que se van a su grupo DCI a audicionar y vuelven. Ujú. Entonces, más o menos así funciona todo el circuito. Comprendo, comprendo. Ya por lo menos en la parte de las ligas mayores, por así Claro, decirlo. en las ligas menores es un programa, siguen las mismas fechas, pero sí, como las clasificaciones en las que ellos compiten son diferentes.
a los niveles, a los niveles World Class, que son los de los cuales yo hice parte. Entonces hay varias divisiones, hay clase A, hay clase escolar, hay clase Open, hay clase World, y, y entre esas la más alta es la World. Y las otras tres son como, bueno, yo estoy en la escuela, entonces voy a la A, luego de la A voy al Open, y ya cuando marcho en un grupo Open, puedo pensar en un grupo World. Pero más o menos así, es como todo el esquema. Estamos hablando de unos, en ambas ligas, en DCI podemos hablar de unas 40 corps, que a las finales solo pasan 12, si no estoy mal. En WGI estamos hablando de lo mismo, incluso más grupos, como 70 grupos, de los cuales en la noche de las finales solamente pasan 12. Es un circuito bastante grande, es Sí. una estructura organizativa enorme. Sí. Que abarca todo el país de Estados Unidos. Y ahora que lo mencionas, para agregar ahí, justo estaba leyendo ahorita, los mejores educadores hacen parte de ese circuito. O sea, los mejores educadores tienen sus grupos compitiendo ahí, pero anualmente tienen reuniones como WGI y DCI, de las cuales ellos son parte, y se reúnen a retroalimentar el evento. Entonces eso es algo súper curioso. Claro, comprendo. Bien, antes hay otros temas de WGI y de DCI que me gustaría comentar. Sin embargo, creo que podemos comentar o hablar un poquito acerca de la labor que estás realizando actualmente en Colombia. Trabajas en dos agrupaciones, ¿correcto? Que es MEVA y que es Gran Banda. Correcto. Un saludo para los muchachos de allá en Colombia. Aprovecho de una vez ese espacio. Ojalá también nos puedan dejar acá los comentarios de qué les parece este espacio y retroalimentarnos también. Un poco de la función que tenés en estas dos agrupaciones, Andrés. Estás a cargo de las secciones de percusión y tenés otras funciones también. Correcto. Retomemos. Una vez yo llegué a Crown y terminé la temporada, me di cuenta que habían muchísimas cosas que, sin importar que yo solamente hubiera ido a tocar redoblante, podía cambiar en los grupos de los cuales hacía parte. Entonces, para responder a eso, el rol que yo desempeño, tanto en Gran Banda como en MEVA, es demasiado de asesor visual, demasiado de coreografía, en coreografía corporal, demasiado, y ese sería el mayor porcentaje en el cual yo me desempeño musical. Entonces, afortunadamente en Gran Banda contamos con un equipo gigante de profesores, al menos en la sección de percusión, y entre todos nosotros... Perdón, ¿cuántos profesores tienen? 10. 10 profesores. 10. ¿Solamente en el área del drumline o la percusión general contando el full ensemble? Beat, correcto. Okay. Sí. Tenemos a Macaulay, que marchó en Conexus, tenemos a Juanjo Cardona, tenemos a Natalia, Brian, que es el percusionista de Paola Jara. Pues es un equipo muy, muy, muy conectado, muy capacitado, y todos fuimos integrantes de Gran Banda. Entonces, continuando, yo lo que hago es... Perdón, todos inician en Gran Banda. Correcto. Y vuelven por esa sensación de estar en deuda, no de una mala manera, sino de este fue el grupo que me vio nacer como músico. Correcto, exactamente. Y creo que eso es algo cultural, en el sentido de que cuando Juanjo se fue, cuando Macaulay se fue, cuando yo me fui, y los menciono a ellos dos porque ellos son mis más allegados, nuestra filosofía fue de que nos íbamos a ir, pero nos íbamos a ir no solamente porque se sentía muy bien personalmente, sino porque sabíamos que cuando volviéramos el grupo iba a cambiar drásticamente. Y yo creo que nuestra premisa es que el mundo es un lugar mejor, y suena muy romántica, pero el mundo es un lugar mejor cuando nuestros estudiantes logran sentir lo que nosotros sentimos cuando vimos las grandes bandas. Claro. Entonces, hacerlo sentir a ellos en un grupo similar, que ellos experimenten esas sensaciones, que tengan la oportunidad de llegar a ver un corp o de hacer parte de uno, es lo que nos llena. Pero entonces yo desempeño la parte de crear el paquete de audición. Nosotros contamos con un equipo de Estados Unidos que diseña todo. Entonces ahí yo no me meto, sino que nosotros hacemos un show de percusión entre los 10, y sí, serían como esos tres factores. En MEVA
es un poquito diferente. Yo soy el encargado del drumline y tenemos un solo encargado del pit. Él se llama Juan Camilo Barrientos, es también súper talentoso. em, y yo también soy asesor visual en Meva. Claro, claro, comprendo. Esto que nos comentabas, que lo calificas de romántico, pero creo que está súper correcto. Me recuerda mucho, no recuerdo la universidad ni el nombre del profesor, qué pena, pero sí recuerdo la premisa, es un neuroeducador, o él da la materia de neuroeducación en una Mm. universidad de Madrid, creo que es, y habla mucho de esto. No se puede educar sin generar emociones, sin generar sentimientos. Es así que logramos llegar a las personas. Y eso me da pie a lo siguiente. ¿Siente usted que la misión de estas agrupaciones en Colombia tiene un porcentaje social? Yo diría que 90% social, 10% musical. Ujú, Nosotros, los productos que nosotros creamos como grupo, tanto Meva como Gran Banda, son grupos que los hacemos porque queremos sacar el máximo potencial de cada integrante. Entonces, algo que en lo que he estado cayendo en cuenta últimamente es a nosotros como grupos grandes, no nos interesa saber si existe un circuito en el cual nosotros podamos mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, Gran Banda tiene su programa indoor. En Colombia no hay concursos indoor ujú, y nosotros simplemente lo hacemos porque nosotros sabemos que los pelados ven WGI y ujú, que a ellos les gusta y nosotros podemos hacer un muy buen diseño para ellos. Entonces lo hacemos. ujú, Entonces, conectado con eso es, ¿qué pasa si yo en una sociedad me encargo de que todas las personas experimenten cumplir sueños en un grupito pequeño? Que, o sea, lo que logro es, primero, creen en mi producto y segundo, hago personas felices. Y trabajar con personas felices que les gusta lo que hacen ujú, es lo mejor. Eso me lleva de pronto a agregar un puntico a la conversación que estamos teniendo ahorita acerca de RIEMEX. Yo tuve buenos amigos en RIEMEX y conservo todas las amistades las conservo y fue una súper bonita experiencia, pero el grupo en el cual yo me sentí más feliz y disfruté más y sentí que tuvimos más éxito fue justo el grupo en el cual yo me llevaba mejor con todos, ujú, en el sentido de que yo conocía de las vidas personales de todos, en el sentido de que yo conocía sus sueños y que todos teníamos un sueño en común. Entonces, ese sentimiento que yo extrapolo de RIEMEX a Gran Banda es, yo considero lo que está haciendo la diferencia, al menos en mi cultura. ujú. Entonces, es eso, trabajar con integrantes que simplemente van porque ellos quieren ir y le piden a uno que vaya y ellos son, hey, el segundo movimiento, hey, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ujú, Y por ejemplo, súper gratificante llegar a algunos grupos y que ya yo no sea el que llego maquinándome los, digamos, los enredos rudimentales que uno llega, con los que uno llega a los ensayos, sino que son ellos los que llegan y le dicen a uno, hey, chiqui, porque a mí me dicen chiqui, ya te sabes esto, ya viste esto. Eso es como, sí, lo ujú, estamos ujú. logrando. Claro, 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 comprendo. Voy a ir hacia un tema más técnico ahora. Ujú, Uno de los conceptos, bueno, estuviste dando una capacitación acá en Costa Rica. Esta fue, para mí es un hito histórico y yo quiero compartirlo aquí porque creo ujú, que es un gran espacio para hacerlo. Yo llevo haciendo esto por acá cerca de 13, 14 años aquí en Costa Rica, desarrollando las marching arts, desde que empezamos casi que desde cero. Y para mí fue impresionante, pero usted no tiene idea lo sentimental que me ponía yo en mis adentros viendo a los muchachos, ver casi 60 muchachos con bolillos y con practicador. Y cualquiera dice, ay, qué simple, bolillos y practicador. No, 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 pensé que José iba a decir, tocando tales cosas. No, con bolillos y practicador. Porque eso no pasaba, al menos aquí en Costa Rica, hace 10 años que empezamos. Hubo que crear toda una cultura. Este, y bueno, estuvieron los muchachos ahí, tuvieron una oportunidad de compartir, de adquirir nuevos conceptos. Después de la capacitación yo te comentaba que
hace aproximadamente 10, 12 años, por ahí, un hito histórico que cambió el paradigma de cómo estábamos trabajando en Costa Rica fue la visita de Scott Johnson. Trajo muchísimos conceptos y yo siento que para esta generación, de hecho lo hablábamos antes de cámaras, siento que para esta generación dentro de 10 años van a poder decir, yo trabajé con Andrés Castaño, yo aprendí tales conceptos de él y muchos de ellos lo van a aplicar en sus trabajos actualmente. También creo que tuviste la oportunidad de estar en la Universidad de Costa Rica. ¿Ya fue la capacitación o todavía no? No, va a Todavía ser no. mañana. Va a ser mañana, ok, Sí. ok. Bueno, la gente va a ver esto sale en agosto, entonces estamos hablando desde el pasado. Sí, Pero bueno, correcto. va a ser mañana. Que eso es un hito histórico aquí en Costa Rica, que las universidades estatales o cualquier universidad den el espacio al marching band. Yo quiero que sepas que se está abriendo trillo, como decimos acá, se está abriendo un camino muy importante. ¿Cómo fue un poco de toda esta experiencia? Antes te iba a decir una parte más técnica, pero ¿cómo fue un poquito de esta experiencia Sí. de las clínicas? Yo creo que podemos medir el éxito que Sebastián Morales y yo teníamos previsto para estos eventos, basado en el trabajo en equipo y la convergencia de las pasiones. Y agregando a lo que estaba hablando de RIEMEX, yo siento que el evento salió tan bien, o al menos justo como lo esperábamos, incluso mejor, porque Sebas y yo nos entendimos súper bien. Nos entendimos súper bien y logramos trabajar de una manera súper profesional, y eso me parece muy bien. Es un constante, al menos yo con todas las personas, es un constante yo sentarme con Sebas, no importa si él es de Acosta, no importa si Tim Fairbanks es de RIDEMEX, es sentarme con cualquier persona y decir, enséñeme, enséñeme y vamos a ver qué nos aportamos el uno al otro. Y con él simplemente funcionó de la manera más, yo creo que perfecta que podía funcionar. Y ese éxito que tuvo la clínica fue porque yo extrapolé la ética de trabajo de conectar bien con las personas, como lo dice en RIEMEX, al resto de proyectos. Eso es súper interesante porque eso es lo que está pasando en otras áreas de mi vida, pero o sea, todo fue súper bien. La gente, al menos lo más importante para mí era que llevaran lo que dijiste y lápiz y papel, y que escribieran y que se educaran ellos mismos y que entendieran que cuando uno se educa a uno mismo es cuando hay un cambio. Entonces eso extrapolado a todo también hace una súper diferencia. Pero yo creo que también la clínica que va a haber en la Universidad de Costa Rica va a ser un hito, como lo mencionas, no solo para la historia de Costa Rica, sino para la mía y para yo llevar a Colombia. Claro. Creo que esto no es algo que se haya hecho en Colombia todavía. Existen algunos intentos, algunos programas, pero no hay una confianza en el profesorado marching para decir, venga, hay un material que ustedes no están ejecutando y unas sesiones y estrategias que ustedes no están haciendo. ¿Y qué problema hay en aprenderlas? Claro, claro. No, y yéndonos ahora sí a la parte más técnica y descubriendo una realidad sin querer jamás, ¿verdad? Ofender o una cuestión así. La percusión, al menos en Costa Rica, el estudio que se hace a nivel universitario es 100% orquestal. Hay algunos intentos de abarcar temas un poco más latinos y demás, ¿verdad? Pero yéndome a uno de los conceptos que compartías en la clínica que hubo, cargas rudimentales, por ejemplo. Hay una gran diferencia entre los percusionistas y yo lo veo porque he trabajado con muchos que están saliendo de las universidades, al menos aquí en Costa Rica, a lo que se logra en el marching band ejecutar una carga rudimental bastante amplia. Hablemos de este tema, carga rudimental, porque a mí se me hizo, bueno, para mí se me hizo muy nuevo, ¿verdad? Sí. Entiendo perfectamente de qué se trata, pero es un término que sintetiza muy bien los niveles que se pueden desarrollar a nivel de ejecución. Y aquí creo que vamos a entrar en un tema para los fiebres del marching. Vamos a entrar en el laboratorio, como eso yo digo en las clases. Eso es. Bueno, empecemos por lo siguiente. Desde la parte, no vamos a hablar de las manos todavía, pero empecemos desde la parte profesional
y pongámoslo en un punto en el que pensamos que el marching es un hobby profesional. En Latinoamérica estamos en un punto en donde las universidades están apenas dando cuenta que el marching puede aportar increíblemente a los percusionistas del mundo, lo cual es de esperarse porque Latinoamérica, constituida por países del tercer mundo, se da cuenta de las cosas que son exitosas 20 años después que los países de primer mundo. Entonces, pasa lo siguiente, cuando yo me voy para un Estados Unidos, sea a enseñar o a tocar, y me encuentro con el hecho de que un Center Snare de Santa Clara no es orgulloso de ser el Center Snare de Santa Clara, sino de ser el Center Snare del programa Marching de Percusión de la Universidad del Norte de Texas. Que es donde enseña Paul Rennick, Correcto, mismo instructor de Santa Clara, correcto, catedrático de North Texas. correcto, exactamente, donde ellos, o sea, el orgullo de ellos es, voy a hacer Santa Clara porque es que qué hobby tan bacano, pero todo lo que yo necesito para hacer en Santa Clara lo estoy obteniendo de UNT, la Universidad del Norte de Texas, con Paul Rennick. Y donde Paul Rennick, que es un percusionista, o sea, de lo mejor para mí, tiene todo el bagaje rudimental marching. Es excelente. Probablemente compita con Scott Johnson y ojalá nos digan en los comentarios si yo estoy equivocado o no. Claro. Pero no sé si él tiene más Fred Sanford que Scott Johnson. Probablemente, no sé, pero o tiene que estar súper cerca. Y que él sea excelente en el marching y que sea excelente en lo orquestal o en lo sinfónico es algo como de uno, hey, espabile. Entonces, hablamos de Paul Rennick, hablamos de esto es, no recuerdo la universidad, pero hablemos de un Tom Hannum, donde él está enlazado con Crown y los que van a Crown son orgullosos de ir a Crown porque pertenecen al programa de Tom Hannum universitario. Entonces, tocando un poco lo que estabas hablando, aquí en Latinoamérica nos tenemos que dar cuenta que el hecho de uno aumentar su carga rudimental como percusionista le va a permitir tocar cosas simplemente mucho más interesantes. Y es un poco de lo que yo voy a hablar mañana en la UCR, es por qué nos cuesta mantener una estabilidad rítmica a un tempo de 15-16 avos con calidad nota a nota, definiendo que un flam lo quiero tocar abierto, otro flam cerrado, otro flam más abierto y definir bajo los conceptos conocidos cómo debe funcionar eso. Entonces, un ejemplo, hablemos de, lo pueden buscar, él fue Center Snare de Blue Devils en 2012, Matt Cowan. Es un percusionista que va a ir a giras en Irlanda, va a ir a giras en París, va a ir a giras allí. O sea, él es súper reconocido y él no trabaja o sea, sus giras y sus capacitaciones no son necesariamente acerca del marching, pero cuando uno lo ve tocando su programa sinfónico, es imposible desligar la técnica marching y que él entiende perfectamente lo que pasa respecto a carga rudimental y lo extrapola al mundo sinfónico. Entonces, podemos imaginarnos las producciones de una persona que tenga en su mente los conceptos de carga rudimental y de pronto una persona que no los tenga. Y partamos de algo muy básico, lo que yo toqué el día de la clínica, poder presentar un Shostakovich como una pieza aparte de un recital de grado. Eso pasó hace 10 años allá y aquí no hay nadie que lo haya hecho. O creo que hay alguien que lo ha hecho, pero le baja la velocidad, el grip es súper diferente, no es al nivel al que lo toca la persona que luego toca en el video, o más, que debería ser más porque ya lo grabó hace 10 años. Entonces yo creo que es más eso. Yo creo que nosotros sufrimos las consecuencias de vivir en un país de vivir en países de tercer mundo y que de pronto políticamente el arte queda como en una tercera prioridad. Entonces, es eso también lo que a Juan Macaulay y yo estoy seguro que el resto que haya a marchar los lleva a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Y como se siente bacano ir a otros lugares de primer mundo y que, por ejemplo, las bromas que me hacían a mí en RMX, venís acá a quitarnos los puestos y a quitarnos los solos. y entre burla y burla, pero eso se siente bien. Eso se siente bien y tener más personas que sientan eso,
que no porque vengamos de tercer mundo tenemos menores capacidades o menores oportunidades, sino que todo es mental. Eso es el mayor factor diferencial social para mí. Claro, claro, claro. De eso saco varias reflexiones. La primera, evidentemente, por lo que trabajo día a día. Recuerdo a mis estudiantes en este momento, están empezando y están con el practicador tocando cualquier cosa. Y yo, chicos, hay que practicar rudimentos. Hay que practicar rudimentos. Hay que practicar rudimentos. Sí, sí, profe, está bien. Pero entonces, por ejemplo, pequeña reflexión que de una vez le queda a los muchachos que nos están viendo y que nos están escuchando, es ahí donde hay que empezar. La carga rudimental, ese adquirir lenguaje, ese adquirir esas habilidades es lo que me va a permitir llegar más lejos. Hay otros elementos dentro del estudio de la percusión, por supuesto, los hay muchísimos, pero ahí está la base. Ese es el cimiento para levantar esta gran construcción que es la carrera en la percusión marching. Hablemos de otro tema, escuelas de ejecución en Estados Unidos. ¿Qué tanto? Aquí hace muchos años, cuando yo estaba empezando, yo empezaba a estudiar, empezaba a conocer que habían diferentes escuelas dependiendo de quién era la persona que lo estaba formando a uno, quién era el instructor en ese momento. Pero bueno, había muy pocas personas con quien hablar de esto. Hace poco en la capacitación tuve la oportunidad de sentarme con otros instructores y hablamos un poquito rápido de esto. Escuelas de diferentes profesores. Por ejemplo, ¿qué tanta diferencia hubo entre el tipo de ejecución que hubo en Rhythm-X al tipo de ejecución que hubo en Crown? ¿Hubo un cambio? ¿Se sintió ese cambio o fue muy similar? Yo creo que con con esa pregunta que me haces y al nivel en el que yo conozco que estamos en Latinoamérica, es una pregunta, a ver, para ponerlo en términos más conocidos. Claro. Digamos, si yo estoy, esa es una pregunta del siguiente nivel. Si yo estoy aprendiendo matemáticas y yo estoy aprendiendo, no sé, precálculo, o sea, aritmética, álgebra. Esa pregunta es como si alguien se la hiciera a una persona que tiene idea que el cálculo diferencial, integral, de varias variables existe, pero que está en precálculo. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, claro. Entonces, extrapolémoslo. En Latinoamérica estamos en un punto en donde estamos diciendo, listo, las escuelas. Y entonces, ¿cómo me voy a diferenciar? Y entonces, Colombia, ¿qué escuela es? Y cuando yo llegué a RhythmX y yo me encuentro con Crown y me doy cuenta de que para tocar un golpe probablemente tenga que estar pensando, y no es exagerando, en 30 cosas al mismo tiempo. Pues, o sea, el factor escuela empieza a diferenciarse mucho después de que uno tenga ese pendiente, ¿cierto? Entonces, yo hago el check mental de pam, 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 listo, tengo todo, un bagaje gigante, pam, 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 rudimental, carga rudimental gigante, vocabulario rudimental extensísimo, experiencia en las artes marching, y luego de eso me tomo el trabajo de ver qué escuela soy o de quién estoy aprendiendo. Claro. Te lo voy a poner en el siguiente panorama. En los ensayos que he tenido con los grupos en los que he estado en esta gira en Costa Rica, les digo, muéstrenme lo que están tocando. Entonces ellos empiezan a tocar y tocan una cadencia, no sé, más o menos de 2 minutos. El ensayo de 3 horas conmigo no pasa de un compás. Y ellos no son capaces, o sea, los grupos no son capaces de tocarlo bien, como se debe tocar bien, con la técnica de percusión marching. Porque si nos sentamos a hablar de técnica de percusión marching, todo el mundo sabe. Grip tradicional, agarre la derecha como es, agarre la izquierda como es, tipos de golpe, y eso es la aritmética del cálculo, por ejemplo. O sea, saber bien manejar los números entrando al cálculo es fundamental. O saber, no sé, saber los básicos de jugar fútbol para poder competir en el Real Madrid es fundamental. Y siento lo mismo, porque yo también escuché el comentario, y también pasa en Colombia, que hay gente que empieza a hablar de escuelas cuando aún falta tanto trabajo por hacer. Entonces, para terminar de responder, cuando yo veo a una persona tocando, boom, y esa persona le tengo que hacer unos 10 ajustes en la mano, y esa persona hace parte de una percusión conformada por 4 redos, 5 bombos,
3 tenors, 4 platos, que es la plantilla promedio que manejan acá en Costa Rica. Estamos hablando, bloque de 3 horas para corregir 10 cosas en una, dos, todas estas personas, para que toquen un golpe bien. Solo un golpe. Solo un golpe. En Colombia ellos entienden cómo tocar varios golpes bien, pero tienen arreglos de, digamos, 110 compases y yo me tengo que enfocar en 10. Me tengo solo que enfocar en 10 para que técnicamente funcione. Ujú. Y luego, la escuela viene en cuanto a duración de notas y velocidad de ataque. Y se llama frentes esféricos, frentes de onda. Tiene que ver. Ujú. Entonces, duración de nota, velocidad de ataque y frentes de onda que salen de los instrumentos. Entonces ahí me voy a poner un poco ingenieril y físico. Cuando uno tiene que hablar de un frente de onda que ocasiona un instrumento, uno tiene que ser estratégico respecto a la forma del ataque. Entonces ahí es donde yo tengo que entender como percusionista que un Josh Brickey o un Tim Fairbanks o un Tom Hannum o un Scojo o un Paul Rennick te van a hablar en esos términos. Ujú. Te van a hablar, digamos, algo, y aprovecho para contar, algo súper interesante que a mí me dio una enseñanza gigante en la forma en la que enseña Josh es, yo entiendo de física, yo entiendo de los conceptos termodinámicos y también entiendo de percusión. Josh sabía que yo soy estudiante de ingeniería física. Josh no habla español. Josh no sabe de física. Y yo le hice una pregunta que él no pudo responder. Lo que hizo él fue irse a su casa, estudiar termodinámica, aprender palabras en español para volver hacia mí y decirme, te explico. Y así se hace. Eso, más que qué suena en la percusión, es la escuela. O sea, hacia adentro como personas, qué tipo de escuelas están manejando, cómo están educándose ellos respecto a cómo deben tocar el instrumento. Entonces eso es algo bastante grande. Pero vamos a separar este concepto de escuela versus el concepto de escuela que yo siento que se tiene en Latinoamérica, que es, sí, Crown, sí, Cavaliers, sí, Blue Ujú. Devils, sí, Santa Clara, y que todas se ven diferentes y son escuelas diferentes. Sí, probablemente sí, pero estamos hablando de que son ajustes de una cosa y sin exagerar por ahí 150. Imaginémonos esa fracción. Esa fracción. El tema escuela es 1/150 de los pendientes que tengo que hacer para tocar bien una percusión. Ujú. Y ahí sí, ya si todos ajustan un 1/150 de lo que deben tocar, todo se va a ver súper diferente. Entonces eso nos da una visión bastante acertada o bastante detallada, más bien, de dónde estamos en Latinoamérica actualmente. No estamos a las puertas de crear una escuela de ejecución, estamos a las puertas de sentarnos y buscar cómo hacer las cosas de manera correcta. Correcto. No sé, al menos yo siento que yo estoy ahí y apenas estoy empezando Ujú, ujú, con los ujú. grupos que yo tengo. Claro, claro, claro. Yo no puedo, yo Andrés Castaño todavía no puedo decir, sí, mi escuela es esta. Ajá. Jamás, jamás, porque Josh, que cuenta con Fred Sanford, medallas, cosas gigantes, apenas cuando yo fui a RIMX, le pregunté, listo, ¿y cómo funcionan las cosas acá? Él me empezó a contar todos los enlaces que parten de Josh, pero Josh aprendió de Paul Rennick, pero Josh aprendió de un Mike Jackson, pero un Ujú, Mike Jackson aprendió de Scojo, pero todas estas personas vienen de otras personas que en el pasado marcharon juntas. Y estamos hablando de un Tom Hannum, director de Crown y director de, no recuerdo la universidad, que marchó con Fred Sanford, ujú, que marchó con Mark Thurston, que es presidente de WGI. ujú. Entonces, o sea, realmente si vamos a hablar del tema escuela, pues la escuela de quién? Claro, claro, La claro. escuela de todos, la Ujú, escuela de todos, porque Scojo le enseñó a Josh Brickey, luego Josh Brickey me enseña a mí, pero Josh Brickey también le enseñó Paul Rennick, pero entonces Paul Rennick simplemente le gusta ser más musical porque es orquestal y sinfónico y Scojo es más marcial y ya, ujú, pero todos vinieron de profesores como Tom Hannum y Mark Thurston y Lee Bettis o un Colin McNutt, que ujú. tuvieron profesores que a su vez marcharon juntos en un Star of Indiana, en un Glassman.
y marcharon con Fred Sanford. Ahí ya estamos llegando a 1970. Sí, exacto. Estamos llegando a Sí, 1970, sí, correcto. Exactamente. Para ponerle un poquito del contexto a las personas, el Fred Sanford es que Correcto. se llama, creo que también se llama High Percussion Title. Es el título que se le da a los instructores o a la sección de percusión, a la mejor sección de percusión en el Drums Corps International año con año. Correcto. Sí, y es un gran honor el poseer un título de estos. De hecho, se da a manera de un snare Yamaha, creo que es Correcto. rojo siempre. Ajá, con el parche. Y la imagen que hay en el parche es Fred Sanford firmado con un redoblante. Claro. Faltan muchos años para llegar a eso en Costa Rica o bueno, en Latinoamérica completa. Ojalá algún día, mi sueño en definitiva es poder regionalizar completamente el área, pero regionalizar me refiero a unificar, perdón, la región más bien, es lo que quiero decir, y poder decir en 2060, así y tal, se ganó un Andrés Castaño. Ojalá. Eso sería un honor. Así tiene que ser. No, pero es que a eso tenemos que apuntar. No el Andrés Castaño, no específicamente eso, pero me refiero a poder unificar, porque hay mucho que hacer, Yo se lo comentaba una vez no recuerdo si fue a Sebastián y a Yeudi en un podcast anterior, pero en el momento en que yo llegué, porque en Costa Rica pasaba algo, era muy informal el tema de las agrupaciones. Tal vez algunos instructores podían cobrar un salario, alguna cuestión así, hablando de formalidad a la hora de contratar, por decir algo. Pero era muy informal en el sentido de que quién maneja realmente la banda y cómo se maneja la agrupación realmente. Yo no voy a decir que yo soy el primero, porque yo sé que hay maestros acá en Costa Rica que han hecho muchísimas cosas en esta área, pero al menos puedo hablar de mi experiencia. Por ejemplo, en Nuestra Señora abrimos la oficina que es para el manejo específico de la banda. Entonces trabajo de lunes a viernes en esta oficina y cuando llegó ese momento de sentarme ahí y veía que habían compañeros apuntando solo a salir del país, por ejemplo, y buscar otras competiciones, y no creo que esté mal, está muy bien, es una gran oportunidad para los muchachos, pero yo me senté ahí y yo dije, es que tengo tanto que hacer antes de poder llegar y decirle a los colombianos o a los hermanos panameños o a los hermanos de cualquier otra parte de Latinoamérica o de Estados Unidos, antes de decirles, hola, este es mi trabajo, tengo que tener realmente una estructura que sea correcta, que sea la que, o sea, algo que exhibir. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer. Me llama muchísimo la atención lo que nos comentabas antes de en Gran Banda estamos trabajando y no tenemos WGI, no tenemos una liga de competición indoor, no tenemos un gran festival, trabajamos para nosotros. Y eso para mí genera una reflexión inmensa y también una llamada de atención, porque yo como director a veces estoy esperando, aquí hemos dicho, bueno, necesitamos la estructura para competir antes de producir. Quizás sea cierto, pero es que también podemos hacer muchísimo más con solo querer. Y esa parte me parece muy, muy importante. Andrés, para ir aterrizando un poco y ya casi llegando al final de este episodio, que ha sido para mí un gran episodio. Desde ya, muchísimas gracias. Creo que es importantísimo generar algunas reflexiones para los muchachos que nos escuchan, no solamente a los muchachos, a todas las personas que nos escuchan de cualquier edad que se quieren involucrar en las marching arts. Antes de ir a eso, y lo digo así de cualquier edad, porque mencionabas una tercera institución en Estados Unidos que se llama DCA en español. Esa es una institución donde cualquier persona de cualquier edad puede competir, correcto, porque DCI y WGI tienen su límite de edad. Correcto. Es así. Entonces, a nivel mundial existen los espacios para que las personas de cualquier edad puedan competir y ojalá nadie se sienta excluido, ¿verdad? Sino que todos podamos disfrutar del arte. En fin, reflexiones para los muchachos que están iniciando en esto, que están en esto. Creo que ya nos diste un montón con solo el hecho de contar la experiencia de cómo empezó este sueño, pero algo que que te gustaría decirles. Sí, tres cosas súper importantes.
siento que pueden haber generaciones que no sean tan buenas administradoras de la frustración. Oh, importantísimo. Ujú. Y yo creo que tres pilares para que la gente se encamine realmente a lo que sea, es la frustración tiene que ser el mejor amigo de uno si uno está buscando y persiguiendo un sueño. Esa es la primera. Es usted entender tanto históricamente como en su proceso que un Thomas Alva Edison salió con la bombilla en el experimento número 1001. Ujú. 1001. Ujú. Y hacer que esa sensación sea familiar. Aprender de cada error. Número dos, la transformación del ser es el mejor regalo que uno le puede dar al mundo. La evolución intelectual es lo mejor que uno puede dejar. Lo mejor. Si yo aprendo, te voy a enseñar. Ujú. Y si vos aprendés, las percusiones van a ser 1000 veces mejores. Por ejemplo, en ese caso. De nada sirve yo haber ido a Remix y a Crown y enseñar en Conexus, ir a Conexus o lo que sea que haga, si todo me lo amarro. Sí, sí, Pues a exacto. nadie le va a interesar. Pues, no va a hacer ningún cambio. Ujú. Y número tres, ojo con los egos. Mucho ojo con los egos. Para todos los países de Latinoamérica. Mucho ojo con los egos porque, no sé, al menos yo me considero un estudiante todavía. Y y de reflexiones súper importantes de gente muy influyente en el mundo. Ellos se comportan como estudiantes Ujú. y sus mejores habilidades son ser estudiantes. Ser estudiantes. Entonces yo llego a los ensayos diciendo, usted de más que va a llegar a tocar más que yo, muy probable, porque le estoy enseñando todo lo que sé, Ujú. pero probablemente no vaya a ser mejor estudiante que yo. Y eso es muy importante, ser un excelente estudiante de lo que a usted le apasiona, ir por más, siempre hacer 101%, siempre dar esa vuelta de más, siempre tocar esa nota de más, siempre tocar esa repetición de más. Creo que en esas tres cosas podría resumir reflexiones que ojalá a la gente se le queden en la cabeza y digan, "Bah, este man hizo un poquito, yo quisiera hacer lo que hizo él al menos, Ujú. ¿qué debo hacer?" Resumámoslo en esos tres. Ujú. Ujú. Para agregar a esto, Thomas Alva Edison, al final, después de sus 1000 intentos, de sus 1001 intentos, dijo, no fallé 1000 veces, no estoy seguro del número, pero no fallé 1000 veces, descubrí 1000 maneras de no hacer una bombilla. Exacto, Y exacto. Esa es la forma de razonar. esa es. Y Andrés, muchísimas gracias. De verdad, como latinoamericano, como hermano latinoamericano, me siento sumamente orgulloso de lo que usted ha hecho, de lo que usted ha logrado. Para mí es un ejemplo a seguir. Creo que yo tuve la oportunidad de estar en la clínica y para mí, en el momento en que usted dijo, yo soy un estudiante y estoy aquí porque soy mejor estudiante que ustedes. Ajá. Yo dije, ya no necesito aprender más nada en este momento. Esa es la idea para mí que Sí. tiene que quedar. Necesito ser un estudiante apasionado de lo que estoy haciendo. En mi caso, recordar muchísimo donde empecé. Recuerdo al Josué de 13 y 14 años, igual, 5 horas estudiando y cuestiones así para lograr X o Y cosa. Y de verdad, muchísimas gracias por venir a dejar este mensaje, no solo a los muchachos, sino a todas las personas que estamos trabajando. Muchísimas gracias por representarnos de esa manera tan digna en Estados Unidos, en ese lugar que para nosotros representa tanto, WGI, DCI, etcétera. Para nosotros, yo sé que para una gran comunidad, una gran cantidad de Ujú. personas representa muchísimo y nos hemos visto representados de una gran manera por usted en esos espacios. Así que yo, dándole voz a muchas personas, estoy seguro, se lo agradezco muchísimo. Y por último, gracias también por este espacio en Forward. Y antes de cerrar, igual, invitar a todas las personas a comentar, a dejar sus saludos para Andrés, a personas de todos los países. A mí me encanta Ujú. cuando veo un comentario de Panamá, de México, de Colombia, de cualquier país, me hace sentir tan bien, me hace sentir ese éxito.
un like y una suscripción. Ujú, Y ahora sí ya, para cerrar del todo, Andrés, una vez más, muchísimas gracias ujú. por este espacio. Y le envío muchísimos saludos y un gran abrazo a todos sus estudiantes. Son muy afortunados y a todos los hermanos colombianos también, que Sí, no. tienen una cultura muy hermosa. Espero estar Gracias. por allá pronto. Gracias, gracias Josué por la invitación. Que todos para que nos ayudemos, ¿no? A la final no es tanto Costa Rica, Colombia, México, Guatemala, es qué vamos a hacer para progresar como sociedad. Exacto. Y gracias, brother, por esta invitación. Este espacio está súper bacano. Felicitaciones por todo y ojalá Gracias. siga progresando demasiado. En eso vamos, a eso vamos. Y bien, para todas las personas que nos están viendo en el primer episodio de la segunda temporada, logramos llegar hasta acá, estamos muy orgullosos. Los invitamos una última vez en este episodio a suscribirse, a dejar su like, a comentar y a compartir este espacio. Yo considero que este no es un espacio de Josué Celedón o un espacio solamente de Forward. Nosotros simple y sencillamente somos una herramienta para darle una voz a la cultura del marching en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Así que invitados a participar de esa manera, comentándonos qué les parece, qué les gustaría ver, dejando sus saludos, que yo estoy seguro que el maestro Andrés los va a ver y los va a leer a todos. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana con invitados muy, muy especiales. Hasta luego.